Capítulo 16. La hipnosis natural. Un trance es un trance. ¿Cuál es la realidad que hay detrás de la realidad? ¿Es la vida física una alucinación? ¿Existe alguna realidad concreta y definible, de la cual la vuestra propia sea una mera sombra? Si pensáis que la realidad es solo la imagen que os muestran los sentidos, entonces podemos decir que vuestra realidad es el resultado de una alucinación. Físicamente, desde luego, vuestra existencia se percibe a través de los sentidos. En este contexto, la vida corporal es un encantamiento, con su foco de atención muy centrado por la creencia de los sentidos en la realidad de sus sensaciones. Pero esa experiencia es la imagen que la realidad asume para vosotros ahora, de modo que la vida terrenal es una versión de la realidad, no la realidad en su totalidad, sino una parte de ella. Es en sí una vía para que percibáis lo que es la realidad. Con el fin de explorar esa experiencia, dirigís la atención hacia ella y utilizáis todas vuestras otras facultades no físicas como corolarios, complementos y añadiduras. Hipnotizáis vuestros mismísimos nervios y las células del cuerpo, ya que estos reaccionan tal como esperáis que lo hagan, y las creencias de vuestra mente consciente son obedecidas por todas las partes del ser, hasta el más diminuto átomo y molécula. Desde los sucesos más importantes de vuestra vida, pasando por vuestras relaciones con los demás, y hasta el habitual funcionamiento del más diminuto suceso físico dentro de vuestro cuerpo, todo ello obedece a vuestras creencias conscientes. Insisto en que si estáis enfermos, tal vez digáis, no quería estar enfermo, o si sois pobres, no quería ser pobre, o si no os sentís queridos, no quería estar solo. Pero fuisteis vosotros quienes por vuestras propias razones comenzasteis a creer en la enfermedad más que en la salud, en la pobreza más que en la abundancia, en la soledad más que en el afecto. Quizás hayáis aceptado algunas de estas ideas de vuestros padres. Puede que os hayáis visto inmersos en sus efectos, o que hayáis intercambiado creencias en un área especial de vuestra vida. Pero todas estas creencias pueden cambiarse si utilizáis el poder de la acción en el presente. No digo que cada uno de vosotros debería estar sano y ser rico y sabio. Solo me dirijo a aquellas personas que sufren efectos en sus vidas con los que están descontentas. Repito que las sugerencias que os dais constantemente funcionan como creencias que se reflejan en vuestra experiencia. Algunos de vosotros simplemente sois mentalmente perezosos. No examináis conscientemente la información que recibís. Muchos de los que suelen practicar el rechazo de las sugestiones negativas procedentes de los demás, sustituyéndolas por afirmaciones positivas, en realidad lo hacen porque están plenamente convencidos de que el poder de las creencias negativas es más intenso que el de las beneficiosas. Cada uno de vosotros hallará patrones de pensamiento habituales en su vida que se verán respaldados por la acción que resulta de esos pensamientos por una conducta condicionada, por así decirlo, en virtud de la cual reforzáis continuamente los aspectos negativos. Os concentráis en ellos, excluyendo los datos que los contradicen, y por tanto, los atraéis a la experiencia mediante esta. Muchas personas atribuyen un gran poder a un hipnotizador, y no advierten que, cuando captan la atención íntegra de otra persona, están actuando en muchos sentidos como hipnotizadores. Siempre que enfocáis vuestra propia atención indivisa, actuáis a la vez como hipnotizador y como el sujeto hipnotizado. Os dais sugestiones posthipnóticas todo el tiempo, especialmente cuando proyectáis condiciones actuales hacia el futuro. Quiero que os quede claro el hecho de que todo esto es una función natural de la mente, y quiero así disipar cualquier idea que tengáis sobre los aspectos mágicos de la hipnosis. Así pues, durante 5 o 10 minutos al día como máximo, utilizad la hipnosis natural como método para aceptar las nuevas creencias deseadas. Durante ese periodo concentrad la atención tan vivamente como podáis en una afirmación sencilla. Repetidla una y otra vez, mientras os concentráis en ella durante ese tiempo. Tratad de sentir la afirmación plenamente, es decir, no os permitáis distracciones, pero si vuestra mente insiste en evadirse, haced que sus imágenes se correspondan con vuestra afirmación. La repetición verbal o mental es importante, porque activa los patrones biológicos y los refleja. No os pongáis en tensión. Este ejercicio no debería hacerse junto con el ejercicio del punto de poder explicado anteriormente.
sino que deberían realizarse en momentos distintos del día. No obstante, durante este ejercicio, recordad que estáis utilizando el presente como un momento de poder para introducir nuevas creencias y que éstas se materializarán. Cuando acabéis el ejercicio, no penséis más en él. Apartadlo de la mente. Habréis utilizado la hipnosis natural de un modo concentrado. Tal vez tengáis que hacer algunas pruebas para encontrar las palabras adecuadas del mensaje, pero por lo menos se necesitan 3 días antes de poder apreciar si ha tenido algún resultado. El cambio puede consistir simplemente en cambiar el orden de las palabras. Cuando os sintáis a gusto con la afirmación, la vais repitiendo. Vuestra atención tiene que ser completamente relajada, pues se necesita tiempo. Tal vez experimentéis unos resultados espectaculares de inmediato, pero aún así continuad con el ejercicio. Los canales internos deben ser reestructurados, y vuestras sensaciones al respecto os servirán de guía. No hay ninguna necesidad de practicarlo más de 10 minutos. De hecho, a muchas personas les resultará difícil hacerlo. Pasar más tiempo de lo necesario solo sirve para reforzar la idea de que hay problemas involucrados. La hipnosis natural es la conformidad del inconsciente a las creencias conscientes. En los periodos de intensa concentración, apartando toda distracción, se logra que sean implantadas las ideas deseadas, por ejemplo, mediante la hipnosis ortodoxa. Pero el mismo proceso tiene lugar en la vida normal. Las zonas de concentración principal regulan vuestra experiencia tanto biológica como mentalmente y generan condiciones similares. Pongamos el sencillo ejemplo de una creencia positiva inculcada durante la infancia. A una persona se le dice que es atractiva, bien formada y que tiene una personalidad agradable. La idea echa raíces. La persona actúa de acuerdo con esta creencia, aunque también surgen una serie de creencias secundarias en torno a la principal. La creencia en la valía personal atrae la creencia en la valía personal de los demás, ya que ellos muestran su mejor cara a nuestro afortunado amigo. Su vida refuerza constantemente este concepto, y aunque es parcialmente consciente de que algunas personas son más buenas que otras, su experiencia más íntima le permite ver lo mejor de los demás y de sí mismo. Este se convierte, pues, en uno de los marcos importantes de referencia a través de los cuales observa la existencia. Los datos o estímulos recibidos que no concuerden se consideran accesorios, algo periférico, algo que no le incumbe personalmente, aunque sabe que son hechos reales para los demás. No necesita probarse a sí mismo, de modo que le resulta más fácil aceptar a sus contemporáneos con imparcialidad. Tal vez haya algunas áreas en las que no se considere muy competente, pero gracias a su creencia en su valía esencial, aceptará esas carencias como parte de sí mismo sin sentirse amenazado por ellas. Será capaz de tratar de mejorar su estado sin por ello venirse abajo. Ahora bien, en una característica dada, hablando en esos términos, podría no ser atractivo, y algunas personas así de hecho no se sentirían atractivas. Pero la creencia que tiene en su propio encanto es tan importante que los demás reaccionarán ante él de la misma manera. Es posible que una persona goce de una gran belleza desde su nacimiento, por ejemplo, y que esta belleza no resulte visible a los demás ni a la persona en sí. La persona no se cree bella y echa a perder las características físicas reales, de modo que ese atractivo se vuelve literalmente invisible. Así pues, vuestras creencias son como focos hipnóticos, y la reforzáis constantemente mediante el diálogo normal interno al que todos vosotros os entregáis. Esta comunicación interna actúa como la repetición constante de un hipnotizador. En este caso, sin embargo, sois vosotros vuestro propio hipnotizador. En general no tenéis una sola área principal de concentración, sino varias, que representan el modo en que estáis empleando vuestra energía. La persona que da por sentado que no vale nada no necesita insistir en ello, pues las experiencias consecuentes con esa creencia ocurrirán de forma natural. En muchas áreas de vuestra vida, aquellas con las que os sentís a gusto, no necesitáis hacer ningún esfuerzo. Vuestros pensamientos conscientes y la concentración producen resultados satisfactorios. Solo aquellas áreas de la vida en las que os sentís frustrados os llevan a preguntaros qué está ocurriendo.
Pero también aquí la hipnosis natural funciona con la misma facilidad y naturalidad, y vuestras ideas conscientes llegan automáticamente a su realización física. De modo que es justamente en estas áreas donde debéis daros cuenta de que sois el hipnotizador. Ahora bien, el inconsciente acepta las órdenes que le dé la mente consciente. En la experiencia de cada persona hay ciertas áreas con las que se siente satisfecha. Pero, cuando veáis que no lo estáis, cuestionad las órdenes que os estáis dando en esa área particular de experiencia. Los resultados no parecen obedecer a vuestros deseos conscientes, pero descubriréis que sí obedecen a vuestras creencias conscientes, lo cual puede ser muy distinto. Es posible que deseéis salud, pero que creáis implícitamente en vuestro pobre estado de salud. Tal vez deseáis tener conocimiento espiritual, pero os creéis espiritualmente abstrusos y sin valor. Cuando contraponéis vuestros anhelos a una creencia presente, siempre se produce un conflicto. La creencia generará los sentimientos adecuados y los esfuerzos imaginativos que le son característicos. Si queréis estar sanos y contrastáis continuamente lo que queréis con la creencia actual en una salud débil, la propia creencia opuesta al deseo causará dificultades añadidas y os parecerá que queréis lo imposible. El deseo y la creencia no van a la par, sino que se oponen. En la hipnosis ortodoxa llegáis a un acuerdo con el hipnotizador. Durante un rato aceptáis sus ideas sobre la realidad en vez de las vuestras. Si él os dice que tenéis un elefante rosa delante, lo veis y creéis que está ahí, y actuaréis de acuerdo con la sugestión dada. Si sois buenos sujetos y el hipnotizador es bueno, incluso os llegarán a salir ampollas en la piel si os indica que os habéis quemado. Podéis llevar a cabo hazañas físicas que normalmente considerarías imposibles, y todo ello porque suspendéis voluntariamente ciertas creencias y por el momento aceptáis otras. Por desgracia, a causa de los patrones que se consideran necesarios, se cree que la mente consciente queda adormecida y que su actividad se suspende. Más bien ocurre lo contrario. Está enfocada, intensificada, restringida a una zona concreta, y todos los demás estímulos se suprimen. Esta intensidad de concentración consciente echa abajo las barreras y permite que los mensajes se dirijan directamente al inconsciente, desde donde se representan. Pero el hipnotizador es muy importante ya que actúa como un representante directo de la autoridad. Hablando en vuestros términos, las primeras creencias se aceptan de los padres, lo cual, tal como se mencionó anteriormente, es propio de la experiencia como mamíferos. El hipnotizador actúa pues como un sustituto de los padres. En casos de enfermedad, el individuo ya está atemorizado, y debido a las creencias de vuestra civilización, no recurre a sí mismo en busca de ayuda, sino a una figura de autoridad. Incluso en las sociedades primitivas, los brujos médicos y otros sanadores naturales entendían que el punto de poder está en el presente y utilizaban la hipnosis natural como método para ayudar a otras personas a que concentraran su propia energía. Los distintos gestos, rituales, danzas y demás procedimientos son tratamientos de choque que impactan o asustan al sujeto para que pueda abandonar sus reacciones habituales y se vea forzado a centrarse en el momento presente. La desorientación que resulta de ello hace flaquear a las creencias actuales y desbanca los marcos de referencia fijos. El hipnotizador, el médico brujo o el terapeuta introduce entonces de inmediato las creencias que cree que el sujeto necesita. Dentro de este contexto, se utilizan recursos secundarios que coinciden con las propias ideas del terapeuta. En vuestra sociedad, se recurre a menudo a la regresión. El paciente recuerda y revive una experiencia traumática del pasado, que entonces parecerá ser la causa de la dificultad actual. Si tanto el hipnotizador como el sujeto lo aceptan, a ese nivel se producirá un avance. Si los conceptos culturales aceptan el vudú o la brujería, se contemplará la situación terapéutica dentro de ese contexto y se descubrirá una maldición que el médico podrá contrarrestar utilizando el punto de poder del presente. Pero fuera del marco de la hipnosis ortodoxa, se aplican en realidad los mismos métodos. Permitidme mencionar ahora, aunque esto lo diga con mucha comprensión y con la mayor de las compasiones, que la medicina occidental es a su manera uno de los mecanismos hipnóticos más incivilizados.
Los médicos occidentales más educados se horrorizan ante la idea de que se sacrifique una gallina en la cabaña de un médico brujo en una sociedad primitiva, y no obstante consideran muy científico e inevitable que una mujer sacrifique 2 pechos al cáncer. Simplemente no encuentran otra solución, y por desgracia tampoco la encuentra la paciente. Un médico moderno occidental, muy a su pesar, por supuesto, informará a su paciente de que está a punto de morir y dejará en su mente la convicción de que su situación es un caso perdido, y en cambio reaccionará con desdén y despecho cuando lea que un practicante de vudú ha maldecido a una víctima inocente. En vuestra época los médicos miran con gran superioridad las culturas primitivas y juzgan severamente a los pacientes de esas sociedades, a quienes suponen dependientes de los brujos médicos o practicantes de vudú. Pero la verdad es que, en vuestra cultura, y gracias a la propaganda y a vuestra gran organización, vuestros médicos convencen a todo el mundo de que hay que hacerse una revisión médica cada 6 meses, pues de lo contrario se podría desarrollar un cáncer, y que se debe tener un seguro médico pues algún día vais a enfermar. En muchos casos, por tanto, los médicos modernos son médicos brujos incompetentes que han olvidado su oficio, hipnotizadores que ya no creen en el poder de la curación, y cuyas sugestiones provocan otras enfermedades que se diagnostican de antemano. Os dicen que cabe esperar. Con ello experimentáis una maldición como la que pueda recibir un nativo de una pequeña comunidad indígena, y en muchos casos es realmente peor, ya que termináis perdiendo pechos, apéndices y otras partes del cuerpo. Los médicos obedecen a sus propias ideas, desde luego, y dentro de ese sistema ven su proceder completamente justificado, lo ven compasivo. En el campo médico, como en ningún otro, se ve claramente el impacto de las creencias, ya que los médicos no son quienes gozan de más salud, sino los que menos. Caen presa de las creencias que defienden con tanta vehemencia. Se concentran en la enfermedad, no en la salud. En otras palabras, vuestros médicos son también víctimas de su propio sistema de creencias. Se rodean constantemente de sugestiones negativas. Cuando se ve a la enfermedad como un invasor, que se impone sin razón a la integridad del yo, el individuo parece indefenso y la mente consciente un simple accesorio. El paciente se ve obligado a veces a sacrificar un órgano tras otro a sus creencias y a las del médico. Afortunadamente existen otras creencias alternativas, como por ejemplo la quiropráctica, la alimentación sana e incluso los curanderos. Todo esto proporciona algunos otros marcos de referencia donde poder afrontar los problemas de salud, y al menos en estos casos, no se administran fármacos dañinos ni se contribuye al deterioro de la integridad del cuerpo. Los quiroprácticos también son hipnotizadores. Por desgracia, tratan de ganar respetabilidad en la esfera médica y por tanto resaltan los aspectos científicos de su trabajo y restan importancia a los elementos intuitivos y a la sanación natural. Los curanderos acaban tratando a los más desesperados, a aquellos que se dan cuenta de la ineficacia de otros sistemas de creencias y no tienen dónde ir. Algunos de estos curanderos pueden no tener escrúpulos y ser deshonestos, pero muchos de ellos poseen una comprensión intuitiva y pueden efectuar curaciones gracias a la alteración instantánea de creencias. A los médicos les gusta decir que estos individuos impiden que los pacientes reciban un tratamiento adecuado. La verdad es que estos pacientes ya no creen en el sistema de creencias de los médicos, por lo cual estos ya no los pueden ayudar. Para un médico todo esto le parece pura herejía, porque siempre considera la enfermedad como algo objetivo presente en el cuerpo, algo que hay que tratar objetivamente y eliminar. Pero un hombre que siente que no tiene corazón no se va a salvar por el más sofisticado de los trasplantes de corazón, a menos que cambie primero esa creencia. En otros campos, una persona que crea que es pobre perderá o empleará mal cualquier cantidad de dinero que tenga tanto si ha trabajado mucho para conseguirlo como si se lo han regalado. Una persona que se haya hipnotizado para ser solitaria se sentirá sola aunque la rodeen cientos de amigos y admiradores. ¿Qué significa todo esto aplicado a la vida diaria? ¿Y cómo podéis emplear la hipnosis natural para mejorar vuestra experiencia? En aquellas áreas en las que no os sentís satisfechos, creéis que estáis indefensos, que vuestra voluntad no puede actuar o que ciertas condiciones continúan a pesar de lo que concebís como vuestra intención. Pero si prestáis atención a vuestros pensamientos conscientes, veréis que os estáis concentrando precisamente en los aspectos negativos que tanto os horrorizan. Os estáis hipnotizando de una forma muy eficaz, con lo cual reforzáis esa situación.
Quizá digáis, ¿qué puedo hacer? ¿Me estoy hipnotizando sobre mi exceso de peso o mi soledad, o mi pobre estado de salud? Pero en otras facetas de la vida, quizás os hipnoticéis en lo que concierne a la riqueza, al logro y a la satisfacción personales, y en este caso, no os quejáis. Se trata del mismo proceso. Operan los mismos principios. En las vivencias positivas estáis seguros de vuestra iniciativa. No hay dudas. Vuestras creencias se convierten en realidad. Ahora bien, tenéis que comprender que lo mismo ocurre en los aspectos insatisfactorios. Estáis absolutamente convencidos de que estáis enfermos, solos, o de que sois pobres, o espiritualmente abstrusos o infelices. Así pues, los resultados sobrevienen fácilmente. La hipnosis natural, tal como aquí se plantea, funciona también en un caso como en el otro. ¿Qué deberíais hacer, entonces? En primer lugar, debéis daros cuenta de que vosotros sois los hipnotizadores. Debéis tomar el control tal como lo habéis hecho en otros aspectos positivos de la vida. Sean cuales sean las razones superficiales de vuestras creencias, debéis decir, durante cierto tiempo, voy a interrumpir momentáneamente lo que creo sobre este tema, y aceptaré gustosamente la creencia que quiero. Fingiré que estoy bajo hipnosis, siendo yo el hipnotizador y el sujeto de la hipnosis. En ese lapso de tiempo, el deseo y la creencia serán uno. No habrá ninguna clase de conflicto porque lo hago por mi propia voluntad. Durante este tiempo, cambiaré completamente mis viejas creencias. A pesar de que estoy sentado en silencio, en mi mente actuaré como si la creencia que quiero tener ya fuera completamente mía. En este momento no penséis en el futuro, sino solo en el presente. Si tenéis un problema de sobrepeso, pensad en el peso que creéis que es el ideal para vosotros, mientras realizáis este ejercicio. Imaginad que estáis sanos y albergáis la creencia de que no lo estáis. Si estáis solos, creed que estáis colmados de sentimientos de amistad. Tenéis que comprender que de este modo tomáis el control para imaginar semejantes situaciones. No puede haber ninguna comparación con vuestra situación normal. Emplead imágenes o palabras según os resulte más natural. Y recordad que no se necesitan más de 10 minutos. Si hacéis esto con constancia, veréis que al cabo de un mes las nuevas condiciones se materializan en vuestra experiencia. Vuestra estructura neurológica responderá automáticamente. Se activará el inconsciente, que empleará su enorme poder para lograr los nuevos resultados. No tratéis de excederos en este proceso, no penséis todo el día en las creencias, por ejemplo. Esto solo os lleva a contrastar lo que tenéis con lo que queréis. Olvidad este ejercicio cuando lo hayáis acabado. Veréis que tenéis impulsos acordes con estas nuevas creencias introducidas, y que ahora depende de vosotros actuar al respecto y no pasarlos por alto. La iniciativa debe ser vuestra. Nunca lo sabréis a menos que probéis el ejercicio. Ahora bien, si no gozáis de buena salud y os hacéis ver por un médico, es mejor que continuéis acudiendo a él, porque aún confiáis en ese sistema de creencias, pero emplead estos ejercicios como complemento para adquirir una sensación de salud interior y para protegeros de cualquier sugestión negativa que os proporcione el médico. Utilizad la creencia o confianza en los médicos mientras la tengáis. Hay una correlación bien definida entre lo que se considera condicionamiento y la acción compulsiva. En este caso, la sugestión posthipnótica funciona como un condicionamiento diario constante. Por ejemplo, digamos que una mujer no puede dejar de lavarse las manos unas 20 o 30 veces al día. Es fácil entender que esa conducta repetida es compulsiva. Pero cuando la úlcera de un hombre le molesta cada vez que come ciertos alimentos, es más difícil ver que esa conducta es también compulsiva y repetitiva. Este es un ejemplo excelente de la forma en que el hipnotismo natural puede actuar para afectar perjudicialmente al organismo. En cierto modo, las acciones repetitivas implican una creencia en lo mágico. Esta conducta suele representar un esfuerzo por ahuyentar el mal que la persona cree inminente. Aunque es fácil comprender la naturaleza de las acciones exteriores de carácter repetitivo, resulta mucho más difícil observar del mismo modo ciertos síntomas físicos, pero también en este caso se ven implicados grupos enteros de reacciones recurrentes a ciertos estímulos. Tras los síntomas, se encuentra a menudo el mismo tipo de compulsión. A su propio modo, en realidad los síntomas operan frecuentemente como un ritual repetitivo, con el fin de proteger a quien los sufre de algo que teme aún más.
Es por eso por lo que son tan importantes los sistemas de creencias a la hora de tratar con la salud y la enfermedad. Cada sistema tiene sus propios ritos, gestos, medicina, tratamiento, que son manifestaciones externas de las creencias compartidas tanto por el sanador como por el paciente. Lo mismo ocurre con la fiebre del heno, por ejemplo, y en este sentido, con la mayor parte de los malestares. La hipnosis natural y las creencias conscientes dan las instrucciones apropiadas al inconsciente, el cual luego altera obedientemente los mecanismos corporales de modo que el cuerpo responda a las creencias de manera armoniosa. Así pues, condicionáis al cuerpo para que reaccione de cierta manera. Abordar esto no es un problema sencillo, desde luego, ya que la sugestión original de ese malestar también fue en sí misma dada por alguna otra creencia. Cuando se utiliza la hipnosis ortodoxa en Occidente, puede haber una regresión que permita descubrir cuándo se recibió la sugestión por primera vez. Si el sujeto y el hipnotizador creen en la reencarnación, puede descubrirse el origen en otra vida. En cualquier caso, si la terapia es eficaz, quizá desaparezcan los síntomas, pero solo si el sujeto y el hipnotizador creen implícitamente en la situación y en el marco de referencia de esas convicciones. Pero la situación es más compleja, pues si no creéis en vuestra propia valía como ser humano, después simplemente adoptaréis otros síntomas que tendrán que eliminarse de la misma manera, recurriendo a otros sucesos pasados como excusa para la enfermedad, si es que tenéis suerte. Si no tenéis tanta suerte, y la enfermedad acaba incidiendo en los órganos internos, tal vez acabéis sacrificando uno tras otro. Todo esto puede evitarse comprendiendo que vuestro punto de poder está en el presente. No solo os movéis dentro de vuestras creencias personales, desde luego, sino dentro de un enorme sistema colectivo que compartís en mayor o menor grado. Dentro de ese esquema de organización, los seguros médicos se convierten en una necesidad para la mayoría de vosotros, de modo que no digo que los dejéis. No obstante, examinemos más detenidamente la situación. Pagáis por adelantado por unas enfermedades que dais por sentado que os llegarán. Estáis haciendo preparativos en el presente para un futuro de enfermedad. Estáis apostando por la enfermedad y no por la salud. Es la peor clase de hipnosis natural, pero aún así ese tipo de seguros son verdaderamente una necesidad en vuestro sistema, porque la creencia en la enfermedad impregna completamente vuestro entorno mental. Muchas personas se enferman solo después de firmar un tal contrato de protección, un seguro así, pues el acto en sí mismo representa simbólicamente para ellas una aceptación de la enfermedad. Más desafortunadas aún son las pólizas especiales para ancianos, que detallan de antemano todos los conceptos estereotipados y distorsionados sobre la salud y la vejez. Existe una estrecha correlación entre el tipo de pólizas que la gente firma y las enfermedades de las que caen víctimas. Y más desafortunadas aún son las sugestiones que, con la mejor intención, se dan sobre áreas concretas de la salud que tratan la prevención. Hay dos de ellas que me gustaría mencionar aquí. Una es toda la literatura sobre el cáncer y los anuncios televisivos en los que se muestran los 7 principales indicios críticos del cáncer. Por desgracia, insisto, dentro del marco de vuestras creencias, esto también se convierte en una necesidad para muchos, en especial para aquellos que, debido a su experiencia anterior con la enfermedad, sienten un temor casi irracional hacia el cáncer. Toda esa literatura y los anuncios actúan como intensas sugestiones negativas, pues funcionan como una hipnosis natural. Es un proceso de condicionamiento en el que buscáis síntomas específicos y examináis vuestro cuerpo impulsados por el temor. Quienes se condicionan de esta forma pueden desarrollar cánceres que de lo contrario no surgirían. Esto no significa que estas personas no puedan acabar desarrollando otra enfermedad en vez del cáncer, sino que esos métodos hacen que la creencia en la enfermedad se enfoque en síntomas particulares. No es de extrañar que necesitéis un seguro de salud. La enfermedad no es un agente externo que os arrojan desde fuera, pero mientras creáis que lo es, la aceptaréis como tal. Y también os sentiréis impotentes a la hora de combatirla. El segundo punto que quería comentar es respecto a la vejez. La idea de que hay que retirarse sigue el mismo esquema, ya que tras ella se esconde la creencia de que, en uno u otro momento, a cierta edad, las facultades empiezan a fallar.
Esta idea es aceptada normalmente tanto por los jóvenes como por los ancianos. Al creerla, los jóvenes empiezan automáticamente el condicionamiento de su propio cuerpo y mente. Y más tarde se cosechan los resultados. Particularmente en vuestra sociedad, tan propensa a correr tras el dinero, estas creencias dan pie a situaciones muy humillantes, particularmente para los hombres, a quienes se les suele enseñar a equiparar su virilidad con su poder adquisitivo. Así pues, es fácil entender que cuando se les arrebata ese poder adquisitivo, se sientan castrados. En general, los que abogan por una alimentación saludable o por alimentos naturales comparten alguna de las mismas creencias generales que sostienen vuestros médicos. Creen que las enfermedades son el resultado de condiciones externas. Sencillamente, su lema es «eres lo que comes». Dentro de este grupo, algunas personas tienen ideas filosóficas que de algún modo moderan estos conceptos, pues reconocen la importancia de la mente. Pero a menudo se sugestionan con intensas sugerencias de carácter muy negativo, de modo que todos los alimentos, salvo unos pocos admitidos, se consideran malos para el cuerpo y como la causa de las enfermedades. La gente se asusta de los alimentos que come, y el campo de la alimentación se convierte así en su campo de batalla. Se asocian valores morales a la comida, de modo que algunos se consideran buenos y otros malos. Luego aparecen ciertos síntomas, y se consideran como resultado natural de la ingestión de los alimentos prohibidos. Aunque por lo menos en este sistema de creencias no se daña al cuerpo con una inquietante variedad de fármacos, sí que tal vez se vea privado de alimentos muy necesarios. Pero sobre todo el problema de la salud y la enfermedad se considera de una forma muy simplista, y se lleva a cabo un minucioso escrutinio de los alimentos. Sois lo que pensáis, no lo que coméis, y en gran medida lo que creéis sobre lo que coméis es muchísimo más importante. Lo que pensáis acerca de vuestro cuerpo y de la salud y la enfermedad determina cómo utilizáis la comida y cómo vuestra composición química va a procesar las grasas o los carbohidratos. Vuestra actitud al preparar la comida también es muy importante. Es cierto que, físicamente y en términos generales, el cuerpo necesita ciertos alimentos. Pero, dentro de ese esquema, hay un gran margen de libertad, y el organismo tiene la sorprendente capacidad de recurrir a sucedáneos y sustitutos. Si creéis en la enfermedad, ni la mejor dieta del mundo os podrá mantener sanos, en ninguno de los parámetros de cualquier tipo de concepción o de estándar sobre lo que significa estar sano. La creencia en la salud puede ayudaros a utilizar de un modo sorprendente una dieta pobre entre comillas. Si en cambio estáis convencidos de que una comida en particular os va a provocar una enfermedad específica, así lo hará. Se supone que ciertas vitaminas previenen ciertas enfermedades. Por supuesto, la creencia funciona mientras os mováis dentro de ese esquema. Un médico occidental le recetará a un niño de otra cultura toda una tanda de vitaminas o píldoras. El niño no necesita saber qué vitaminas en particular le administran, o el nombre de la enfermedad, pero mejorará si cree en el médico y en la medicina occidental, y a partir de ese momento necesitará las vitaminas. Y lo mismo sucederá con cualquier otro niño. E insisto, no estoy diciendo que no deis vitaminas a los niños, pues dentro de vuestro marco de referencia, esto es casi obligatorio. Descubriréis más vitaminas para tratar más enfermedades, y mientras este sistema funcione, será admitido, pero el problema es que no está funcionando muy bien. Si no os sentís muy bien y leéis un anuncio o un libro sobre la virtud de las vitaminas, y la idea os impresiona, las vitaminas de hecho os beneficiarán, al menos durante un tiempo. Vuestra creencia hará que funcionen. Pero si persistís en creer que vuestra salud es débil, la sugestión en contra que representan las vitaminas no será eficaz mucho tiempo. Lo mismo se aplica a los anuncios públicos sobre el tabaco y las drogas. Se os sugestiona con que fumar provoca cáncer, pero eso es mucho más peligroso que los efectos físicos de fumar, y puede provocar cáncer a personas que, en otro caso, no se verían afectadas por él. Esos anuncios tan bien intencionados sobre la heroína, la marihuana y el ácido lisérgico LSD también pueden resultar perjudiciales, ya que condicionan de antemano cualquier experiencia que las personas puedan tener cuando toman drogas.
Por otro lado, tenéis una cultura en la que se hace hincapié en los peligros, a menudo exageradamente, que pueden suponer las drogas, y por otro lado se emplean drogas como métodos de terapia. Entonces los peligros se vuelven algo así como ritos de iniciación, en los que se debe afrontar la pérdida de la vida antes de ser aceptado plenamente dentro de la comunidad. Pero quienes realizaban los rituales nativos de iniciación sabían mucho mejor lo que estaban haciendo, y comprendían el marco de creencias en el cual el resultado, el éxito, estaba bastante bien asegurado. Todo esto implica a la hipnosis natural. Volvamos al ejemplo del caballero que tiene úlcera. Cree que ciertos alimentos hacen reaccionar a su estómago de una forma en particular. Sin embargo, hay un medicamento que alivia su dolor, y si es eficaz, esto le convence aún más de que sus problemas de estómago solo pueden aliviarse de esta manera. Así que eso se convierte en una contrasugestión, aunque todo forma parte del mismo proceso hipnótico, basado en su creencia en su enfermedad original. Aunque la medicina produce resultados transitorios, el hecho de que la necesita refuerza su dependencia de ella. Si persiste su creencia en su débil salud, el medicamento acabará por no ser suficiente. En ese caso, solo le parecerá sensato abstenerse de ciertos alimentos que le producen molestias en el estómago. Pero cada vez que lo hace, la persona acepta cada vez más la sugestión hipnótica. Cree plenamente que enfermará si come esos alimentos prohibidos, y así ocurre. Nunca se le pasa por la cabeza eliminar la creencia. No comprende que es solo la creencia la que establece ese proceso de condicionamiento mediante la autohipnosis. El punto de poder está en el presente. Debéis entender esto completamente, para luego poder tomar las riendas de vuestra vida y empezar a utilizar la hipnosis natural para provecho propio en todos los campos de la vida. Recordad que ya funciona beneficiosamente en todas esas áreas de vuestra vida en las que os sintáis satisfechos. En todas las situaciones así, es muy importante que no concentréis toda la atención en aquellas áreas de la experiencia que menos os agraden. Esto hace más profunda la sugestión hipnótica. Simplemente será mucho más constructivo recordaros vuestros otros logros. Eso será operativo en sí mismo, aun cuando no hagáis nada más. Esta concentración de la atención en los aspectos positivos desvía automáticamente vuestra energía del problema. Asimismo, incrementa vuestro sentido de valía y poder en la medida en que recordáis vuestras acciones acertadas en otros niveles de experiencia. Cuando tratéis de desembarazaros de un problema, poned mucho cuidado en no prestarle demasiada atención, pues ello excluye otras informaciones y os hace intensificar aún más la concentración en el problema. Cuando interrumpís esa excesiva concentración, se soluciona el problema. Pongamos otro ejemplo, uno muy sencillo. Sufrís de sobrepeso. Es un hecho físico. Os aflige, pero creéis en ello completamente. Hacéis una dieta tras otra, todas basadas en la idea de que tenéis sobrepeso porque coméis demasiado. Pero la verdad es que coméis demasiado porque creéis que tenéis sobrepeso. La imagen física siempre se corresponde porque vuestra creencia en el sobrepeso condiciona el cuerpo a comportarse de esa manera. Así pues, aunque parezca extraño, las dietas refuerzan ese estado, ya que hacéis régimen porque creéis muy profundamente en vuestro problema de sobrepeso. Mientras no cambiéis vuestra creencia, continuaréis empleando vuestros alimentos de la misma manera y comeréis en exceso. Los logros momentáneos no durarán mucho. Vuestra conducta obedece a las fuertes sugestiones hipnóticas dadas, y luego, vuestro aspecto y experiencia siempre refuerzan vuestra creencia. Por tanto, debéis eliminar voluntariamente esa creencia. Poniendo en práctica los ejercicios que se dan en este capítulo, debéis hacer un esfuerzo consciente para introducir una creencia distinta. Emplead la hipnosis natural de esta nueva manera. Si después de leer este libro comprendéis vuestra propia valía, esa comprensión en el presente puede anular cualquier idea negativa del pasado que os haya conducido a esta situación. Lo mismo se aplica si tenéis un problema de falta de peso. Podéis comer mucho durante un tiempo y quizá ganéis algunos kilos, o tal vez recurráis a todo tipo de excusas para no comer. Podríais seguir la dieta más rica en calorías y continuar sin ganar peso. No os faltan kilos porque no comáis suficiente comida, o no la asimiléis adecuadamente, sino lo contrario. No coméis suficiente porque creéis que os faltan kilos. Ninguna cantidad de comida será suficiente hasta que alteréis vuestra creencia.
En este caso se debería seguir el mismo procedimiento que con el exceso de peso. En ambas situaciones el condicionamiento del cuerpo se produce por hipnosis natural, pues la conducta diaria y el funcionamiento químico obedecen a la creencia. También interviene la idea de la valía propia, así como el punto de poder mencionado anteriormente. Sea cual sea el área de experiencia, los pensamientos conscientes que tenéis durante el día os pueden ofrecer muchas pistas, pues cada uno de ellos es una diminuta sugestión que modifica vuestros patrones de conducta y afecta a los mecanismos corporales. Las dietas sí sirven momentáneamente como signos externos de que estáis al control y de que podéis tomar la iniciativa, y como tales pueden ser importantes. Sin embargo, normalmente tiene lugar un patrón de sucesivas dietas no exitosas, funcionando entonces como una serie de sugestiones negativas. La resistencia es el resultado de los conflictos que hay entre las creencias. Creéis que tenéis sobrepeso y aceptáis esto como realidad. Los pasos que dais para perder peso no tienen sentido frente a esa creencia. Son irrealistas o incluso imposibles. Lo mismo se aplica a las condiciones de falta de peso. En cada caso, la frecuente atención que se presta a las balanzas sirve como otro estímulo negativo más, reforzando la condición. El esfuerzo por comer más será tan resistido por el que está crónicamente sin peso, como el esfuerzo por abstenerse de comer es resistido por el obeso. Y no solo ocurrirán estas reacciones, sino que se pondrán en marcha tendencias opuestas. La concentración en no comer y la tensión resultante puede en cambio incrementar el consumo. Y la persona con poco peso podría realmente comer menos cuanto más intensamente intentara comer más, siendo entonces esto último interpretado como una imposibilidad gracias a la imperiosa creencia en la condición de falta de peso. Lo mejor que se podría hacer es detener todos esos esfuerzos y comenzar instantáneamente a alterar vuestras creencias. La razón por la que algunos grupos de pérdida de peso tienen éxito en su terapia, al menos momentáneamente, es que se enfatiza la creencia en la valía del yo. Desafortunadamente, el peso es atacado como algo malo o maligno, ambos entre comillas, y entran en juego juicios morales simbólicos. La terapia raramente tiene efectos a largo plazo, porque desde ese momento cualquier ganancia de peso estará aún más emocionalmente cargada de forma negativa.